Buenas, soy la estudiante Charis Stephanie Ortega Robles del grado 1101 y hoy les vengo a exponer las características de un circuito paralelo y en serie. Entonces primero voy a empezar con las características del circuito en serie. Entonces estas están constituidas en tres principales características, las cuales son corriente, que esta dice que la cantidad de corriente es la misma que atraviesan en todos los componentes del circuito en serie, o sea, todos van a tener la misma cantidad de corriente. La segunda, que es la resistencia, que dice que la resistencia total del circuito como tal es la suma de todas las resistencias individuales. Y la tercera, que dice la tensión, que la tensión en un circuito en serie es igual a las tensiones que tiene cada uno de los receptores conectados a este circuito en serie. Después van a venir otras características, que pues es donde dice que el circuito como tal solamente tiene una sola ruta de flujo eléctrico, y después de que siempre va a ser constante en todo momento en el circuito, y de que si hay una interrupción como la quema de una bombilla en parte del circuito, va a dejar de funcionar como tal todo en general. ¿Por qué? Porque este circuito va como conectado todo entre sí, entonces si hay alguna falla en alguna de esas partes, se van a hacer fallas en todas las partes. ¿Cómo se las voy a mostrar? Como podrán notarlo, en mi dispositivo electrónico vemos lo que es la parte de la estructura de un circuito en serie, en el cual nos damos de cuenta de que va a ir constituido sobre una fuente de energía, que es donde vendría conectándose los dos tipos de cable, y es donde pasaría hacia las bombillas. Y aquí es donde, pues digo, hay conexión entre ellas, quedaron bien conectadas, pero entonces cuando esta bombilla se daña, automáticamente la otra pasaría también a ese plano. Aquí hay otro breve ejemplo, como vendría siendo un circuito en serie en parte de una casa, donde si están los tres bombillos, pues entonces esos tres bombillos están conectados entre sí y todos pues mantienen la misma resistencia, corriente y tensión. Entonces, pues así es. Ahora vamos a pasar sobre las características de un circuito paralelo. Entonces, estas características son: la tensión es la misma en todos los puntos del circuito eléctrico. Segunda, en que cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le denomina rama. La tercera, de que la suma de las intensidades de la rama es la intensidad total del circuito. Y por último, la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. Y pues ahora vamos a pasar a las diferencias que tienen esos dos circuitos, porque tienen características muy similares, pero entonces ahora vamos a mirar cuál es la diferencia como tal que tienen estos dos. Entonces, en un circuito en serie, la resistencia aumenta al incorporarse los receptores, y en el paralelo disminuye al incorporar receptores. La caída de tensión. En un circuito en serie, cada receptor tiene la suya, que aumenta con su resistencia. La suma de todas las caídas es igual a la tensión de la fuente, mientras que en el circuito paralelo es la misma para cada uno de los receptores e igual a las de la fuente. Después viene la parte de la intensidad, que es la misma en todos los receptores e igual a la general en el circuito. Cuantos más receptores, menor será la corriente que circule. Cada receptor es atravesado por una corriente independiente. Esta vendría siendo para el circuito paralelo, que cuando menor independiente sea la corriente, menor pues en cuanto a la parte de la resistencia. Y la intensidad total es la suma de las intensidades individuales. Será pues mayor cuando más receptores incluya dentro del circuito. Entonces se darán cuenta de que la principal diferencia entre el circuito paralelo y en serie es que el paralelo, cuando hay una caída en cuanto a la parte de receptores, sin embargo, si se quema un foco, por ejemplo, va a seguir funcionando el otro. Mientras que en el serie, todo como está conectado, va a haber una caída y automáticamente se va a dañar todo el circuito.
Y pues esto sería pues todo y muchísimas gracias.